Buenas noches por la noche, queridos hermanos. Hoy vamos a concluir lo que veníamos tratando, la espiritualidad del lector, en su tema titulado criatura nueva en Cristo. Para ya concluir toda esta experiencia que hemos tenido a lo largo de un buen tiempo, con todas las salvedades que ha habido, yo por la cuestión de mis 25 años y otras ocupaciones, no había podido concluir con ustedes este tema, pero ya vamos a concluir la espiritualidad del lector hoy. Usted puede dejar sus comentarios en mi correo si gusta, padredelfin@hotmail.com. Ponga comentarios y sugerencias. Ya en el tiempo oportuno yo le puedo contestar su comentario, por supuesto. Puede hacerlo aquí directamente, también puede escribir comentarios y sugerencias. Al final, de hecho, voy a ver si alguien comenta, y si no, pues ya cerramos esta temática que ha sido interesante. Gracias por seguir estos temas que son interesantes para nuestra formación, para un mejor servicio en nuestro ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Y vamos comenzando como siempre con nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, canten al Señor un canto nuevo, alábenlo en la asamblea de sus fieles. Celebre Israel a su Creador, festejen los hijos de Sión a su Rey. Que alaben su nombre con danzas, que toquen para él el arpa y la pandereta. Porque el Señor aprecia a su pueblo, concede a los débiles la victoria. Que los fieles salten de alegría y hasta en sus lechos canten jubilosos. Con vivas a Dios en la boca y con espadas de dos filos en las manos. Amén. Bien, pues, queridos hermanos, ya les comentaba al inicio, hoy concluimos ya prácticamente esta temática que hemos venido trayendo sobre la espiritualidad del lector. Usted puede comentar al final o mandar a mi correo padredelfin@hotmail. Bien, un tema más serio, no es como el grupo de 9:30 de la noche. Aquí son temas más formales por la importancia que tiene. No quiere decir que el otro no, pero este ya tiene otra dimensión de formación más específica. Bien, vamos con, voy a leerles las tareas, dos tareas que me entregaron. Una es Miriam y la otra María Ibarra. Respecto que habíamos estado tratando la carta a los Colosenses, en su capítulo 3, si no mal recuerdo, había dos preguntas fundamentales. Las actitudes mencionadas en Colosenses, ¿Jesús las vivía de verdad en su totalidad, dándonos ejemplo de vida con equidad? Esa era una pregunta: ¿con qué actitudes Jesús vivía las características que menciona la carta a los Colosenses? Y después venía una pregunta: ¿de qué actitudes te has revestido con tu familia, en tu trabajo, con los hermanos de tu pastoral o con tus vecinos? María Ibarra dice: las actitudes con las que me revisto con la familia, en el trabajo, con los hermanos de pastoral o vecinos. Con todos trato de aplicar todas las actitudes. Quizás se me dificulta cuando hay una cuestión de injusticia. Creo que lo que dice el versículo 15 es la clave: vivir la paz a la que hemos sido llamados y ser agradecidos. Eso facilita todo. Esto me ha pasado últimamente. Si hay estrés, se dificulta para tener las actitudes mencionadas, y lo he comentado con algunas amistades. No quiero enojarme ni contestar mal ni llegar a desquitarme la casa. Quiero entender al otro que está estresado, pero que no me pegue su estrés. Mi pregunta sería: ¿qué tanta paz hay en mi corazón para revestirme de esas actitudes? Sí, y la respuesta la tienes tú misma, ¿no? ¿Qué tanto las vives? ¿Qué tanto la experimentas? Porque la espiritualidad se trata de asumirla y que la expresión de la espiritualidad salga de nosotros
tan natural, tan muy de nosotros. ¿Por qué? Porque le hemos encarnado. Pero cuando la espiritualidad nos ha encarnado, entonces alguien, ahora sí como dices tú, me pega a mí, su estrés no. El estrés tú lo tomas porque quieres. Tomas la actitud de estar estresada porque quieres. Todo depende de cómo quieres vivir la experiencia cristiana. También ser agradecido reconociendo el trabajo, esfuerzo, servicio, etcétera de los demás. Empezando por el agradecimiento a Dios, es algo que nos ayuda a tener paz y necesitamos para actuar con amor. Por su parte, Miriam González dice, Jesús era el elegido de Dios, por lo tanto sus actitudes eran puras, era un hombre impecable, sin pecado y trataba a todos con amor, paciencia, bondad y misericordia. Nunca discriminó a nadie e incluso en la cruz, así por nosotros, oró por nosotros y nos perdonó. ¿Y de qué actitud se ha revestido? Con tu familia, dice, amor, paciencia y perdón. En tu trabajo igual, paciencia, bondad y respeto. Con los hermanos de tu pastoral, respeto, paciencia. Y dice, agrega Miriam, en todos los casos anteriores, a veces me revisto completa, otras veces a medias, y otras actitudes son como la blusa que siempre tengo colgada en el closet y me la puedo poner en cualquier momento, pero no lo hago. Por último, se me olvidó decir que Angélica Varela también contestó, Jesús las vivía con compasión, con bondad, con mansedumbre y paciencia, tal como lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses. ¿De qué actitudes te has revestido? Con tu familia, con mucho amor, trato de ayudarlas en los favores que me piden. En tu trabajo, con respeto y con paciencia, siempre les ayudo en cualquier duda que tienen y les digo que estoy para servirles las veces que sea necesario. Con mis vecinos, los conozco muy poco, pero si veo que tienen una necesidad de rezar un rosario por algún difunto, yo me ofrezco a hacerlo. Agradezco pues a estas tres personas que contestaron las preguntas, porque siempre es bueno interrogarse y analizarse cómo estamos nosotros viviendo la espiritualidad cristiana verdaderamente. Vamos a la orientación pastoral. Ya en la temática anterior veíamos si estamos de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, etc. En este apartado y último tema que tenemos, quiero darles unos consejos prácticos para ayudarles a orar. No es un tratado sobre la oración, porque no soy especialista en tratado de la oración. Para eso tenemos a los grandes místicos, a los grandes maestros de oración, a directores espirituales muy cualificados, porque esta es la riqueza de la iglesia. Cada quien tiene un don, un carisma para enriquecernos a nosotros que somos parte de la iglesia. No te ofrezco tampoco un método, sino consejos muy prácticos, muy sencillos que te pueden ayudar. Porque la obra no tiene la finalidad de hacer un tratado de espiritualidad cristiana, sino cómo vivir nosotros como cristianos, cómo vivir de una manera sencilla la vida espiritual a la cual todos estamos llamados para configurarnos con Cristo. Y la fuente de la espiritualidad, sin lugar a dudas, es la Sagrada Escritura, la que nos muestra el pensamiento de Dios, el querer de Dios, su voluntad y cómo debemos vivir nosotros los cristianos. Por eso hay que darle importancia a la palabra de Dios en las decisiones de la vida. No es para tener ideas bonitas de Dios, no es para tener información simplemente desde la mente, no, sino sobre todo que vaya conformando mis pensamientos, mis emociones, mis tendencias, toda mi vida me vaya ordenando la palabra de Dios. Lo primero que te pido es que busques un lugar para orar. Un lugar específico ahí en tu casita, que tú hagas un espacio, un altarcito pequeño, siempre que tengas una referencia cristiana en tu casa. Y ten todo lo necesario que vas a utilizar
tu libro de cantos, tu rosario, tu Biblia, porque luego, ay, se me olvidó la Biblia y corre a buscar, y se me olvidó el rosario y corre a buscar, y se me olvidó, pues ya se distrajo. Por eso hay que buscar un espacio propio para la oración, un lugar adecuado. Hay que disponer el lugar que te ayude a orar, una imagen, un crucificado, sillas cómodas, tampoco que esté usted ahí aventadota ahí como para dormirse, ¿no? Porque no se trata de dormir. Un reclinatorio si tiene, todo eso es una veladora, todo es ambientar el lugar que me ayude a orar. Y toma la posición que más te ayude a orar, no que te distraiga. Porque hay gente que dice, bueno, yo me arrodillo 1 hora, 2 horas, pero está, hijo, ya no aguanto los dedos, digo, las rodillas. Pues no, una posición cómoda, a veces sentada, a veces de rodilla, a veces de pie, a veces postrados. Hay que buscar una postura que nos ayude a orar y entrar en esa intimidad de oración y la actitud que tenemos corporal para decir estamos en un momento de oración. Elige un horario oportuno, de manera que puedas tener un recogimiento en el momento de la oración, que no te distraigas, que te fastidies o caigas en la somnolencia. No, voy a ponerme a rezar a las 2:30 de la tarde después de comer. No, el aparato biológico que tenemos entra en digestión y empieza el mal del puerco o del jabalí. Pero, o sea, hay que buscar un momento oportuno. O cuando están los niños que corren, van y vienen y llegan de visita y están todos, pues no, usted se va a fastidiar, ¿no? Entonces hay que buscar un momento, un horario oportuno para orar. Tómate tu tiempo. No lo hagas a la prisa, a la carrera, por cumplir un tiempo de oración. Por eso dice el salmista, gustad y ved qué bueno es el Señor. No te hagas esclavo del reloj, pero tampoco descuides tus ocupaciones diarias. Halo con calma, sin prisas. Un texto, léelo, bíblico, y vuélvelo a leer, retómalo, repásalo, interiorízalo, interrógate a ti misma, a ti mismo como persona. Detente en aquel texto que te llame más la atención y que el Espíritu Santo te está inspirando para educarte, para orientarte, para sanarte, para impulsarte. En la oración hay que ser constantes y disciplinados. Disciplinados en el horario. Disciplinados en la constancia todos los días. Disciplinados en los estados de ánimo. Es decir, yo voy a rezar, tenga ganas o no tenga ganas, tenga broncas o no tenga broncas, yo voy a rezar y voy a estar aquí poniéndome a los pies del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque es una disciplina la oración. La oración no es para voy a rezar cuando me siento bien o cuando tengo ganas o tengo gusto. No, no. Aquí es una disciplina, una ascesis que se llama. Pedir la gracia de Dios para orar, que te enseñe a orar, que te enseñe a desprenderte, que te enseñe a concentrarte, que te enseñe a gustar del don de Dios. Invoca por eso al Espíritu Santo, que es el maestro de la oración, para que te ilumine, para que en el ejercicio de oración que vas a hacer lo hagas bien, para la gloria de Dios y tu propia santificación. También puedes complementar tus lecturas de la palabra de Dios con algunas lecturas espirituales de gente seria en la espiritualidad, no de recomendaciones así muy sencillas. Más que recomendaciones sencillas, a veces son más recetas de cocina que realmente hacer un camino de espiritualidad, sin olvidar que la fuente primaria de la espiritualidad cristiana es la Sagrada Escritura. Escribe los compromisos que quieras hacerte, que el Espíritu Santo te va inspirando en la oración, y evalúalos periódicamente, qué tanto has avanzado, has crecido, te has estancado.
Porque hay mucha gente que dice, no, si yo no fallo a la oración, yo rezo todos los días. A las 5 de la tarde estoy puntualito, a las 3 de la tarde estoy con el rosario de la misericordia. Así, no, eso está muy bien. Ya tiene usted una disciplina, pero evalúe sus actitudes. A las 3 rezo la obra el rosario de la misericordia. Usted es misericordiosa, usted es paciente, ha crecido en esas virtudes, porque se trata de asumir la espiritualidad cristiana y de encarnarla. Por eso escriba sus compromisos. Ha avanzado, ha crecido y termina dando gracias a Dios por las bondades, por todo lo que has recibido, por las gracias que el Señor te da cada día, en cada momento, en cada acontecimiento. Dale gracias al Señor. Para crecer en la oración y ser nuevo en Cristo, es necesario tener un director espiritual. Muy poquísima gente, incluso de gente de grupo, tiene director espiritual. El director espiritual nos va a hacer entrar en una disciplina, nos va a orientar y dar líneas por dónde tenemos que caminar como cristianos. Y pocos cristianos hacen un camino de vida espiritual. Todo el mundo quiere un consejito nada más para salir de la bronca, pero no quieren una medicina para sanar de raíz. Y por eso es necesario un director espiritual que nos ayude a interiorizarnos, que nos ayude a que nos autoevaluemos, nos analicemos cómo estamos viviendo la espiritualidad cristiana. Todo discípulo de Cristo debe tener un programa espiritual y ser disciplinado en ella. La vida espiritual no se improvisa, no es con lo que me vaya diciendo la vida o los gustos, no, es tener un programa de vida espiritual. Por ejemplo, esta semana, ¿cómo voy a ser amable como Cristo con los demás? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Con quién voy a vivirlo? ¿Cómo voy a testimoniar a Cristo? Es un programa de vida espiritual. La siguiente semana voy a ayunar lunes, miércoles, viernes, una comida. ¿Cómo me sentí? Me sentí fariseo, decir, ay, yo oré por ayunar. Por eso hay que evaluarse. La siguiente semana voy a hacer obras de caridad. Voy a ayudar a los pobres, voy a llevar comida al hospital, sin anunciarme. ¿Cómo me sentí yo? Realmente me sentí que verdaderamente salvé al mundo, sintiéndome el redentor, o realmente hice lo que tenía que hacer, como dice el Evangelio. ¿Bien? Este tema de la vida nueva en Cristo debería haber sido el primer tema de todos los temas que hemos tenido. Intencionalmente lo he dejado a lo último para decirte que todo lo que aquí les he sugerido pierde sentido y pierde su valor si no parte de la oración, si no ponemos en el Señor todo lo que hacemos, toda nuestra vida, todo nuestro pensamiento, todo nuestro servicio, porque Él es el quien nos va guiando en el caminar en el sendero de la fe para que demos testimonio. ¿De qué sirve leer bonito si somos complicados? ¿De qué sirve estar bien trajeados leyendo, que qué bueno que se hace, si somos tranzas, agresivos, chocantes, pedantes? No, se trata aquí de dar testimonio. Por eso, todo lo que hemos visto pierde su sentido, pierde su valor y su constancia si esto no lo pones delante del Señor en la oración para ser criatura nueva en Cristo. Todos, pues, se fundamenta en la oración. Esa contestación que tú le diste a tu esposa es lo que Dios quería. Ese robo que te hiciste, mínimo o grande, es lo que Dios espera de ti.
ese insulto que tú diste a tu compañero de trabajo, eso es lo que Dios quiere que testimonies. Queridos hermanos, por eso todo es desde la oración. Mi vida en Cristo es la oración. Por eso se dice que la oración es el espejo del alma, principio de la santidad y del testimonio. Pero una oración auténtica, no una oración de rezos. Reza 20 rosarios al día, pero es un auténtico diablo de veras. No se para en la parroquia, no quiere servir, quiere un horario y para todo pone pero, pues no tiene espiritualidad, es un rezandero de esos de pueblo, sin ofenderlos, por supuesto. Te sugiero que hagas un pequeño programa espiritual para empezar a gustar de las delicias de Dios en la oración, y a través de ella te vayas convirtiendo en una criatura nueva. Mucha gente, incluso en confesión: padre, me acuso que soy renegona. ¿Desde hace cuántos años usted es renegona? Ya empieza a trabajar ese aspecto de ser renegona y ya ponga en ejercicio de ser más paciente, más tolerante, más comprender Dios que le está pidiendo, Dios que le está orientando para que usted viva una espiritualidad cristiana y sea agradable a Dios y a los demás. Hazte un programita, un programita de vida espiritual, un caminito espiritual, como diría Santa Teresita del Niño Jesús. Programa tu lectura de la palabra de Dios. Lee un fragmento cada día. Todos los días un fragmento. Puedes empezar por los evangelios, después todas las lecturas del Nuevo Testamento, y una vez que termines, inicias con el Nuevo Testamento. O en su defecto, dice, pues no tengo mi salito mensual. La Biblia se me hace muy larga. Pues ve siguiendo las lecturas de la misa de todos los días, porque la liturgia, dicho sea de paso, es un programa de vida espiritual que nos invita a vivir en el ciclo de un año la vida de Cristo. Por eso, si tú vas siguiendo las lecturas de entre semana y de domingo, de tiempos litúrgicos, que es todo el ciclo, vas viviendo la vida de Cristo. Pero para eso hay que ir leyendo las lecturas, reflexionándolas, y te las apliques a tu vida personal, no como decía en la transmisión pasada, estás pensando en el vecino, en tu marido, en tus hijos, pero tú eres la invitada a la conversión, porque tú eres quien está escuchando la palabra de Dios, y a través de esta palabra de Dios revisa tu propia vida. Además de que la palabra de Dios fortalece tu vida espiritual, tu asistencia a la Eucaristía entre semana. No seas desidioso. A veces hay parroquias que tienen ofrecen la oportunidad para asistir a la Eucaristía entre semana y no vamos. El domingo hizo porque nos toca leer. Si no nos toca leer, no nos aparecemos. ¿Qué clase de cristianos somos entonces? ¿Qué clase de servidores somos entonces? De adorno. No cristianos auténticos, no criaturas nuevas en Cristo. Visita el Santísimo Sacramento. Así como te alimentas del banquete eucarístico de entre semana, tu Eucaristía dominical, aunque no te toque leer, visita el Santísimo Sacramento para la adoración, para la acción de gracias, para postrarse en su presencia, para adorarlo, para venerarlo, para tantas cosas. Porque el pan de la vida es el que nos alimenta, el pan de la vida es el que nos nutre la vida espiritual. Fortalece tu vida espiritual con la confesión frecuente cada 2, 3 meses, aunque no tengas pecados mortales. Te puedes tener pecados veniales, pecados de omisión, y que tu confesión sea sincera, profunda y completa. Es decir, ve a decir lo que tú hiciste, no acusar al otro. Profunda, analiza tu vida espiritual y completa, no seas mañoso. Hay personas que solo confiesan un pecadito de esto y el pecado grave ya como el gato.
abre en la tierra el huequito, se zurra y le tapa. Así hay gente en la vida espiritual, ¿eh? No hacen confesión completa, hacen confesión aparente y ningún pecado queda perdonado si voluntariamente y conscientemente nosotros escondemos nuestros pecados al confesor. Mantengan un confesor fijo, no sean pecadores itinerantes, ya lo he dicho yo muchas veces. Se confiesan en una parroquia acá, luego en otra parroquia hasta allá, otra hasta allá y otra hasta allá, para que el párroco no se entere. No, no importa, no se confiese con su párroco, pero tenga un director o un confesor fijo que le ayude a crecer, porque hay muchos que andan huyendo. El mismo pecadito lo dicen aquí, o el pecadote lo dicen acá, lo dicen acuya, o más para acá o más para allá, pero siempre el mismo pecado y nunca van a crecer, porque ya son mañosos, ya se hicieron mañosos hasta para las cosas de Dios. Y, ese padre no, porque ya me conoce, mejor va con el otro que no le conoce, ¿eh? Ya hasta andan preguntando, ¿y ese regaña o no regaña? ¿Y ese da mucha penitencia o no da mucha penitencia? ¿Y ese te aconseja o no te aconseja? Entonces, fíjense cómo somos mañosos para las cosas de Dios. Todos estos consejos prácticos buscan ayudarte a ser una criatura nueva en Cristo. Y el único que cambia nuestro corazón es el Señor. Por ello, disponte a que Él cambie tu vida, tus decisiones, tus acciones y tu modo de amar. Queridos hermanos, hay mucho que tenemos que aprender de la vida cristiana. Esto fue solo una probadita de las delicias de Dios y de todo lo que el Señor nos da a través de la vida cristiana. Esto es solamente una herramienta para ayudarles a la vida espiritual, a la vida del servicio en nuestras comunidades. Pero nada mejor que la palabra de Dios, que es la que convierte, la Eucaristía, que es el banquete, que es el pan para los hijos, como dice Santo Tomás de Aquino, que no hay que dárselo a los perros. Y nosotros, que conocemos la palabra de Dios, que nos explica la intervención de Dios en la historia del hombre y que quiere intervenir en nuestra propia historia, nadie mejor que nosotros, para amar profundamente la Eucaristía, para buscar continuamente ese alimento de pan de vida y para que expresemos con nuestra vida ese alimento y esa palabra que recibimos, la mesa de la palabra y la mesa eucarística que recibimos para en el mundo de hoy. Con esto concluyo pues yo esta obra, Espiritualidad del Lector. Un servidor es el autor de esta obra. Bien, paso a algunas cosas que voy a leer de lo que ustedes han escrito. Silvia García, Melina, Clara Sofía Nolasco, Pío Quinto, Melina, muy bien de frío, está fresco. Cruz Hernández, Esperanza López, Rocío Pedraza, Yasania Salís, de nada, Rocío, Esperanza, Verónica Pérez, Rosy Morales, Candy de la Cruz, Mari García. Recuerden que es una dinámica muy distinta a esta, no me entretengo para la chanza, la guasa, muy poco lo hago yo en estas porque son videos más formales. Hay otros momentos que sí yo tengo para eso, entonces distingo. Ana Berta, buenas noches. A medida que uno avanza en el conocimiento, vamos descubriendo ese gran misterio que encierra la liturgia y poco a poco nos volvemos más espiritual, nos adentramos en la oración, en la vivencia de la Eucaristía y eso me ayuda a ser mejor lector. Sí, eso sí, por supuesto. Pati Salas, un saludo, espero que estés mejor de recuperación, me da gusto que estés mejor de salud, que ya estés en tu casa después de salir del hospital. Mónica Iracheta, Pati Salas, Ita López, Melina Zavala pregunta, ¿quién podría ser nuestro director espiritual? Una de las características que se pide para elegir director espiritual, cualquier director, eso es, cualquier sacerdote puede ser. Uno, que usted le tenga confianza, y eso implica la confianza, es abrirle tu conciencia y tu corazón.
seguir las indicaciones de tu director espiritual. El director espiritual te va a dar indicaciones para que tú tomes las decisiones. Un director espiritual no va a tomar decisiones por uno mismo. Siempre nos va a presentar un camino por el que tenemos que andar y que tenemos que decidir. Pero cualquier sacerdote puede ser director espiritual y que él quiera hasta eso, porque hay unos que dicen, bueno, es que no me siento capaz, pero bueno, yo ahí no me meto en esos juicios ya. Pero cualquier sacerdote podría ayudarnos en nuestro caminar de la vida cristiana. Y se tocan los elementos humanos, psicológicos, sociales, emotivos, espirituales. Es todo un complejo, la historia de la vida, etcétera, ¿no? Pero eso lleva su tiempo, mucho tiempo. Y el director espiritual, pues lo debemos tener toda la vida. Alicia Reyes, me atrevo a preguntarle, ¿usted tiene director espiritual? Claro que sí. Yo solo he oído nomás de las películas antiguas. Otra pregunta, ¿a quién puede mirar? Ya le respondí a Melina, creo que también te respondí a ti. Yo tengo mi director espiritual. Yo le pongo, mira, estoy haciendo esto en mi vida espiritual, estos son mis proyectos de vida, estos son mis proyectos pastorales, estos son mis proyectos de parroquia, esto lo he puesto delante de Dios. ¿Tú cómo ves? ¿En qué debo mejorar? ¿En qué me siento? ¿En qué me veo estancado? Yo también, porque me doy cuenta de en qué estoy estancado, qué cosas me cuestan en la vida espiritual, qué cosas me cuestan en la vida pastoral. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es el caso, en atender a la gente, en la paciencia, en la orientación, en el trato a las personas, en el tráfico, en el desconocido, bla, bla, todos esos detalles yo tengo que darle referencia a mi director espiritual para que él me conozca, porque el director espiritual va a ayudarme en la medida de que yo sea sincero con él. Si yo empiezo a armarle puras mentiras, él con las mentiras me va a dar una vida de mentira. Por eso debemos tenerle confianza a nuestro director espiritual. El viernes me regalaron el libro A la alegría de vivir, ejercicios espirituales del padre Mariano de Blas. Sí, también es un modo, porque también uno tiene que hacer un camino espiritual. Están los ejercicios espirituales de Ignacio Larrañaga, pues son de un poquito más de nivel, pero también se puede hacer uno como cierto camino espiritual solo, pero siempre se necesita, porque el demonio nos puede ganar y nos puede decir, yo estoy rezando y yo me porto bien. Cuidado, son las vanaglorias que uno se da en la vida espiritual. Entonces, para que tengamos en cuenta esos elementos de la vida espiritual y no perdamos el camino. Entonces, Ana Berta, muy cierto, padre, porque cuando sirves no puedes vivir en plenitud tu misa. Si nos toca servir en la tarde, Biblia, no somos funcionarios públicos, cuidado. Entonces, ese es un error de muchos. Sirvo en la mañana y voy en la tarde a misa porque porque entonces yo tendría que ir a misa, Si yo tengo 5 misas al día, yo tendría que ir a misa con otro padre. No, cada quien debe alimentar su vida espiritual desde el ministerio propio que le corresponde. Si usted es lector, aliméntese desde ahí, desde ese servicio. Digo, yo no le veo tanto problema de que solo va a leer y está estresada toda la misa. Entonces, ahí hay algo que no está funcionando. La vida espiritual no está bien. Porque usted va a gustar de la palabra de Dios. Porque es Dios quien le está hablando a su pueblo, y usted que ejerce un ministerio dentro de la asamblea, porque usted es parte del pueblo, pues aliméntese de la palabra. Entonces, eso es un error, Y yo me he encontrado gente que va a otra misa, ¿no? Qué bueno que va a otra misa, pero aliméntese también desde la Eucaristía en la que participa en un servicio específico. Y repito, entonces yo tendría, yo estoy en pecado desde hace mucho tiempo, no he ido a misa. Entonces, cuidado, porque no somos funcionarios públicos, no nos estamos entrenando para después irnos a otra, ¿no? Eso es un error. Judy Valle, saludo. Rocío Pedraza, cuando la rutina de la oración nos agarra,
solo orar sin un sentido. Sí, hay que orar y orar y orar. Dicen que San Juan de la Cruz estuvo 36, 37 años sin sentir nada en la oración, mas sin embargo el tipo era disciplinado y se mantuvo en la oración durante tanto tiempo hasta que vio la gloria de Dios. Marinájera, saludos. Alicia Favela, Alicia Reyes, bendiciones. Melina, gracias Padre Marcelino Delfín Pozo y la Virgencita lo acompañe. Sí, muchísimas gracias Melina. Leticia Flores, saludos. Joel Reyes, Vicky Ramírez, Alonso Ríos, Angélica Sosa, saludos, buenas tardes. Marta Olivas, Gaby González. Bien, les decía, no sé si ustedes, les voy a escribir mi correo desde la Comisión Diocesana de Liturgia, para que ustedes me ayuden, por supuesto, para ir mejorando estos servicios a través de las plataformas digitales, que no soy experto, por supuesto, pero trato de echarle ganas. Entonces, padredelfin@hotmail.com. Entonces, para que ustedes ahí me envíen sus comentarios sobre estas transmisiones. Claro, esto implica que usted siguió todas las transmisiones de inicio a final, porque no me pueda dar una visión solamente porque me vio una en 2 veces, porque cada video tiene un contenido distinto, cada video tiene unas actitudes distintas. Entonces, para que usted me pueda ayudar en qué puedo crecer, madurar más en estas transmisiones, los contenidos, pero insisto, tiene que ver todos los videos. Los puede encontrar en mi canal de YouTube, Oficial Marcelino Delfín Pozo, y ahí puede ver todos los videos, están secuenciados, están numerados por partes, y le agradecería mucho su comentario y sus sugerencias. Si no hay nada más que ustedes quieran agregar a esta transmisión, ya les agradezco mucho haber seguido todas estas transmisiones. Estoy para servirles, estoy para orientarles y ayudarles pues en el ministerio. Por último, si no hay ningún otro comentario, ya les había presentado esta obra, Formación Básica para el Ministerio y Comentarista en la Iglesia. Es una obra que ya está prácticamente el contenido, básicamente lo que la Iglesia nos enseña en el ministerio, basado en la Institución General del Misal Romano, el Ordenamiento General de Lecturas, y otros elementos más de otros documentos que vienen aquí especificados. Es una obra que ya salió en engargolado. De hecho, ya algunas parroquias las acompañé. Su párroco, por supuesto, me pidieron los favores, los párrocos, estando ellos presentes, para hacer transmisiones vía Zoom, Google Meet, para presentarles la obra en 1 hora, que trata la obra de manera general, y los he acompañado y han adquirido, por supuesto, es un engargolado que tengo actualmente. Entonces, mi intención es colaborar con ustedes. El ejercicio, la responsabilidad ya depende de ustedes, la santidad ya depende de ustedes, no tanto de tantos temas que quieran recibir, sino que qué tanto quieren ustedes crecer y responsabilizarse de su vida cristiana y de su ministerio al cual el Señor les ha llamado y nos ha llamado a cada uno de nosotros a servirle. María Guadalupe, saludos a todos, gracias por el tema, muy cierto y muchas gracias. Bien. Adela Ibarra, buenas noches. Cris Lola, saludos, bendiciones. Bien, pues con esto yo concluyo ya pues estas transmisiones de lectores, para dedicarme a otros rubros que estoy pensando ahora que ya en el norte entramos en semáforo rojo, para ver otros parámetros, otras temáticas, otros modos de hacernos presente en las redes sociales, siempre con los temas de liturgia. Me dio gusto saludarles. Síganle echando ganas a sus
a su servicio. Ahorita estamos en stand-by, en espera, los que estamos de este lado, en el norte. Pero no se trata tanto de hacer, sino de crecer, madurar y santificarnos para ser agradables a Dios. Ok, con gusto, Melina. Yo te lo paso en cualquier rato que te des una vuelta por esta tu casa. Ya te lo entrego, por supuesto. Bien, que el Señor les bendiga. Rosy Morales, gracias, Padre. Bendecida noche para todos. Que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro de misericordia y les dé su paz. Hasta las siguientes transmisiones. Bye. Hoy tenemos 9:30 de la noche. Siempre transmito 9:30 de la noche, horario de Ciudad Juárez. Tema de Amoris Laetitia, exhortación apostólica del Papa Francisco. Ahora sí, hasta la próxima. Bye. Sean felices.